desde ayer, ahora vamos a entrar al análisis de la propuesta presidencial, se revelaron los nombres de la terna que el presidente ha mandado para suplir al ministro Saldívar, que ya se supo que sí había una causa grave, que fue pues la causa grave que Morena aprobó. Así. Se trata de Berta María Alcalde Luján. Ella es comisionada de Operación Sanitaria de COFEPRIS. Es la segunda vez que lo propone, por cierto. La segunda propuesta es Lenia Batres Guadarrama, quien es ella, consejera adjunta de la Consejería Jurídica de Presidencia. Y la tercera es María Estela Ríos González, consejera jurídica de Presidencia. Las tres, por las razones que se quiera, son personas muy cercanas al presidente y que están trabajando con el presidente, con su gobierno. Vamos a revisar el tema con Imer Flores Mendoza, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Imer, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Muy bien, Javier, mucho gusto de saludarte. Muchas gracias por compartir cámaras y micrófonos. Un placer, como siempre, estar aquí en tu programa. El gusto es y gracias por tu tiempo. ¿Qué piensas de la terna y a sabiendas de que se adelantan algunos escenarios, no, Imer? Uno de ellos es que no va a ser aprobada, entonces si no es aprobada, ¿qué va pasando, etcétera? Adelante, Imer. Pues mira, empezamos vamos a de lo abstracto y así como de qué es lo que podría pasar, ¿no? De entrada, la regla es que el presidente formula una terna. Esa terna puede ser aprobada o eventualmente rechazada, y puede ser una segunda terna aprobada igual o rechazada, y eventualmente, si no la aprueban la primera ni la segunda, el presidente directamente nombra a quien él crea que debe ser él o la ministra. En este caso, se presentó una terna con el nombre de mujeres, de posibles ministras. En ese sentido, ahí hay cierta discusión. De entrada, lo que salta a simple vista es que una de ellas, voy en el orden, Berta María Alcalde Luján es hija de Berta Luján, que fue de los fundadores de Morena, hermana de la secretaria de Gobernación, entonces muy cercana, muy afín al partido y al presidente, sin duda alguna. Ya, como bien mencionabas, ya la había propuesto para eventualmente ocupar un puesto de consejera electoral del INE. La segunda es esta Lenia Batres Guadarrama, que como también a simple vista salta, es hermana de Martí Batres, ahora jefe de gobierno de la Ciudad de México en funciones, y bueno, otra vez cercana, personaje muy cercana, colaboradora al presidente de la República, digamos. Y bueno, y por supuesto el caso de María Estela Ríos González, que es hoy por hoy la consejera jurídica, ¿no? Entonces, igual, pues también muy cercana, ¿no? Y ahí es donde entramos otra vez en estas discusiones de la idoneidad de los requisitos para ser ministro. Y ahí vienen algunas cuestiones que saltan a simple vista. Una de ellas es que dice en el artículo 95 de su fracción sexta, no haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa durante el año previo al día de su nombramiento. Resulta que si bien consejera jurídica no es propiamente una Secretaría de Estado, en la Ley de la Administración Pública Federal sí se le concede el rango como si fuera una Secretaría de Estado. Entonces, eso parecería sugerir que no es idónea o que no podría ser eventualmente ministra esta María Estela. Resulta que, otra vez, esto insistiría yo en que una cuestión son las reglas jurídicas, en este caso la Constitución, y otra cosa es el terreno político. Y el presidente, como saben, pues es un gran político, es un animal político, un monstruo político, y lo digo en el mejor de los sentidos del término, ¿no? Entonces, él creo puede estar poniendo el nombre de María Estela sabiendo que alguien lo pueda objetar, pero pues ya será ver si procede o no procede, si lo toman como literalmente secretario de Estado, o si insisten en otras como literalmente, pues no, es meramente consejera jurídica. Por lo cual no le aplicaría lo de haberse separado un año antes, etcétera, etcétera. En el caso de las otras dos candidatas, me parece que también pues, la terna puede ser una provocación del presidente para que la oposición le diga, no, te la aprobamos, no nos gusta tu terna, y otra vez el presidente, insisto, no jurídicamente, sino políticamente,
políticamente entre a discutir. Ya ven cómo hay unos que se oponen a lo que yo siempre quiero hacer. Entonces, otra vez, estamos en un terreno, insisto, más político que estrictamente jurídico. Desde el punto de vista, digamos, vuelvo a la parte jurídica. Después de esa fracción sexta que hacía referencia, dice la Constitución que los nombramientos de los ministros, la Constitución ya no dice ahí ministras, deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Como sabes, pues, se requiere el título de abogado. Nótese que ninguna de las tres se ha dedicado propiamente a la impartición de justicia, pero podríamos ver si las tres cumplen con sus antecedentes profesionales para ver en el ejercicio de la actividad jurídica. Y ahí lo interesante, lo que creo que puede ser como una cuestión un tanto discutible, es otra vez qué tanto la idoneidad pasa por gente muy cercana al partido en el gobierno, muy cercana al presidente, cuando el rol de los ministros, insisto, debe ser como esta idea de la independencia judicial. La independencia judicial es un derecho humano que está reconocido en los tratados de derechos humanos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención Americana. Entonces, ya es una cuestión que es importante que los ministros sean independientes, que no dependan del titular del Ejecutivo. Y en ese sentido, pues claramente eso será, puedo yo prever que va a hacer ruido, que se podrán discutir las tres, que se podría llegar a rechazar la terna. Yo creo que, insisto, esto es un tema, insisto, pasa por los matices jurídicos, pero también está en un terreno político. Oye, Imer, al final el presidente está haciendo lo mismo que han hecho otros presidentes respecto a las designaciones de los ministros de la Corte, ¿no? ¿O es mi impresión? Digamos, yo creo que sí. Digamos, hagamos memoria y ahí ya el otro día comentábamos cómo tuvimos unos precedentes curiosos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Medina Mora, Sí. quien venía de ser embajador primero en el Reino Unido y luego en Estados Unidos, y entraba como a la discusión de, por un lado, se le discutía que si había residido en el país durante los 2 últimos años. Yo entiendo que cuando revisamos los temas de las embajadas, se entiende que la embajada es territorio nacional, es como si fuera territorio nacional, con lo cual de alguna forma se le dijo a Medina Mora que cumplía con el requisito de la residencia. Pero otra vez, forzándolo un poco, insisto también con el tema de la idoneidad, porque pues era alguien que había estado trabajando más del lado de la procuración de justicia, de la persecución de delitos, y que quizás no era muy idóneo que él fuera eventualmente el que fuera ministro, cuando podría estar justamente casos que él había resuelto o que él había sido el que los había empujado como procurador, que estuvieran subyúdice, es decir, que estuvieran sujetos todavía a una decisión jurídica por parte de la Corte, ¿no? Entonces, como que no sonaba que fuera la persona más indicada, pero no obstante lo nombraron. Y otra vez, era alguien que había trabajado muy de cerca en el gobierno tanto de Calderón como de Peña Nieto, y entonces, pues ahí podríamos también haber cuestionado ese presente. ¿Te acordarás otro caso que también fue muy sonado? Fue el de Cervantes, el senador, entonces Sí. senador Cervantes. En su momento, pues se separó inclusive un año antes para poder luego aspirar al cargo de fiscal general, pero que también se estuvo coqueteando si podría ser ministro, y el hecho de que se separara de su cargo de senador, pues era justamente para poder evitar que cayera en esta inhabilitación. Con lo cual, como bien dices, también otros partidos, otros gobiernos han jugado con el mismo argumento político, llevando el argumento político al límite de lo jurídico, pero dentro de todo, aquí creo que lo que se debería cuestionar un poco más es el tema también de que se había hablado de que pues este sexenio no iba a ser de amigos, no iba a ser de nepotismo, y aquí pues claramente estás jugando con cuadros muy cercanos a la figura del presidente y muy cercanos a otras figuras que ya están en altos mandos del gobierno, nótese, federal y de la Ciudad de México. Imer, para cerrar, es previsible lo que va a ser esta primera etapa, ¿no? Es muy probable que se presenta la terna, muy probable cuál sea la respuesta en las cámaras y vendrá una nueva terna, ¿no? O algo parecido. ¿O qué supones que viene, Imer?
Pues mira, está interesante, digo, son juegos de ajedrez como, digamos, digo, hay una parte que es muy jurídica, pero pensemos que esto es un juego de ajedrez político. Si el presidente provoca mandando una terna que sabe que es impugnable, cuestionable, la oposición puede morder el anzuelo, inconformarla, rechazarla, y de ahí viene una segunda terna, previo conferencia mañanera quejándose de la oposición y de que no lo dejan gobernar, pero quizás la oposición ya haya aprendido la lección y quizás diga, de todas formas, va a nombrar a quien quiera, entonces ni para qué nos desgastamos peleándonos con algo que de todas maneras él trae el sartén por el mango. Entonces, en una de esas, pues, dicen, dejémosla pasar, ¿no? Oye, y tendrían que exponer las tres personas ante el Senado su proyecto, etcétera, y podría decirse también la oposición, Imer, que dijera de las tres no sale una, es un ejemplo. Eso también podría pasar. Te digo, insisto, otra vez, eso regresas otra vez a lo político, ¿no? Entonces el presidente otra vez, eso nos dirá en la mañanera, que acabaron de señalando que ninguna de las tres era idónea, y otra vez entramos a ese jueguito en donde creo que habrá que ver. Pero sí, como te decía, digamos, en estricto sentido jurídico, él propone una primera terna, se la pueden rechazar, los pueden citar, decir que ninguno fue idóneo, y entonces pasar una segunda terna, el mismo procedimiento, y eventualmente si se volviera a rechazar la segunda, él ya nombra directamente. Y no sé, en ningún lado dice que no puede repetir nombres. Sí. Dice que tiene que ser una terna diferente, con lo cual parece sugerir que al menos cambiando algún nombre se podría hacer. Y regresamos a los precedentes. Ya en su momento, históricamente en la época de Fox, está la ministra ahora en retiro, Margarita Luna Ramos, había integrado una terna originalmente con José Luis de la Pesa, y al final de cuentas se cayó la elección y tuvieron que ir a una segunda terna en donde estaba ella, Margarita Luna Ramos, pero ya no estaba José Luis de la Pesa. Entonces, esa cuestión de que la terna tiene que cambiar y no necesariamente quiere decir que tengan que ser todos nuevos o todo el juego completamente baraja nueva, ¿no? Sí. Imer, te mando un gran saludo, muchas gracias, buenas noches. Igualmente, un abrazo, seguimos en contacto. Gracias, un Saludos. abrazo para ti.